Bien amigos, con este mini especial ya llegamos al capítulo 30, no hablaré mucho, pero ya vamos en el cuarto video del especial, disfrútenlo. Capítulo 30, Cazadores y presa. ¿Qué estás buscando? Hay dos tipos de movimientos muy molestos. Lentos, pesados, poderosos movimientos y los tontos, erráticos, excitables movimientos. Ambos son para matar. Virtudes. Mi primer consejo verdadero, fue del establo, era que encontrara mi virtud. Bien, no, fue encontrar un arma, protección y amigos. Y era una difícil tarea como se miraba, creí que lo había logrado admirablemente. Era el consejo que seguía, encontrar una característica definitivamente positiva que pudiera hacerme pasar a través de las horas más oscuras, que las tierras desoladas de Equestria pudieran lanzarme a mí sin perder el control, que aún seguía eludiéndome. En vez de eso, sustituye otras metas, otras misiones. Estaba haciendo de este mundo desolado un mejor lugar, un lugar brillante, para los ponis atrapados en él. Sentí que todos mis esfuerzos habían golpeado una pared. Ojo Rojo era demasiado pequeño, muy malévolo y bien organizado. Lo había sobreestimado a él cada ocasión, y él había usado ello contra mí con una técnica de aproximación brillante. Incluso esta aparentemente aclamación loca de aproximarse a la divinidad era respaldada por un bien elaborado y encaminado plan horripilante. La manta de la crueldad, de la carnicería fríamente calculada de unicornios en un acto que podría superar el asesinato, golpeó muy profundo en mi alma. Y aún así, podía ver la imagen de su argumento, que es una muerte agonizante de algunas docenas o la posibilidad incluso de cientos de unicornios hoy a cambio de generaciones de seguridad y paz para millones en el futuro. Sabia Bill. Las diosas eran locas. Y aún así, ella era efectivamente intocable. Inmensamente poderosa. Con sus ejércitos de siervas, mientras eran considerablemente un número más pequeño que los de Ojo Rojo, estaban entre los oponentes más formidables en todas las tierras desoladas. Y eran completamente devotas, si no directamente controladas, por sus caprichos. Y sus caprichos apuntaban hacia nuestra extinción. Y ella era una potente telépata, incluso si pudiera salir con un plan, ella podría arrancarlo de mi mente antes que me pudiera acercar lo suficiente a ella para implementarlo. Estábamos corriendo contra una apoteosis. Y estábamos perdiendo. Sentí la oscuridad cerrándose opresivamente. Si necesitaba una virtud a la cual aferrarme, era ahora. Pero incluso las virtudes podían ser tú. Ellas podían extraviarse, volverse deformes o pervertidas. El observador me había contado sobre las 6 virtudes más grandes de la ponidad: amabilidad, risa, generosidad, honestidad, lealtad y magia, aunque él hizo claro que había muchas otras, y que la mía no estaba en esa lista sagrada. Había bromeado sobre eso de poder posiblemente coleccionar rotas, diabólicas versiones de cada una de ellas. Lo había hecho mejor que eso, parecía, que encontrar los ponis con virtudes verdades. Aún así, había estado bromeando. Ahora que había conocido a las diosas, esa cosa era Trixie, y sabía que había sido testigo de la epítome de la corrupción de la virtud de la magia. Todo lo que necesitaba era encontrar la amabilidad corrompida y tendría el juego. Oh, pero ya has encontrado a la amabilidad corrompida, Little Pip. La cruel, dulce voz de las diosas explotó a través de mi cabeza, agitándose en un coro de susurros, mayormente de acuerdo. El peso de sus pensamientos en mi mente era pesado, casi sofocador. Eres tú. No. Eso no era verdad. Ella no podía tener razón. Era mejor que eso. Tenía que ser mejor que eso. Pero incluso mientras fieramente negaba la sádica sugestión de las diosas, mi mente conjuró dudas y demonios, mientras parecían probar que ella tenía razón. Había salvado a los esclavos de Olda Clelosa solo para abandonarlos al cuidado de un pueblo que comerciaba con esclavistas. Había asesinado a los asaltantes quienes violaron y maltrataron a esa Pondy azul en Manhattan, solo para alejarme caminando y dejarla a su destino una vez que la amenaza inminente había pasado. ¿Cuántos más? ¿Cuántas veces más me había metido en una situación, intentar ayudar, luego irme? Debería contar todas las de Filadelfia como víctimas de mi amabilidad. Recordé mi imagen en el espejo, reflejando mi alma. ¿Era amabilidad retorcida la que había visto en él? ¿Era un monstruo? No, esto era pensar enfermamente y venenosamente. Eran las diosas torturándome despiadadamente cuando estaba débil. Tenía una virtud. Una buena y verdadera solo esperándome para que la descubriera. Tenía que tenerla. Pisamos fuera de la estructura mayormente intacta de Maripón y hacia la molestia luz de día, cuadro de las alicorns de las diosas no guiaron de vuelta hacia donde el esquí bandit había aterrizado. Mi pibuk inició a advertirme.
La bomba de Valleyfield había detonado debajo de la Tierra justo ahí. La radiación salía del cráter de Valle Espléndido, era casi tan cercana al horro del cráter de Filadelfia. Al menos, no sobre la Tierra, cerca de una pared que mantenía lo que parecía un mapa del edificio encima de una par de fuentes de agua. Mi pibú comenzó a hacer ruido más rápido mientras me acercaba a ella, pero estaba más interesada en escanear el mapa para futuras referencias. Sospechaba que tal vez lo necesitaría. Alrededor nuestro, las alicorns observaron silenciosamente desde atrás de las paredes caídas o paradas entre los pilares rotos y escombros colapsados. Su presencia silenciosa era aterradora y siniestra. ¿Prosperando? Velvet Remedy preguntó en una silenciosa voz, agachando su cabeza. Se sienta como si ellas embrujaran este lugar. Asentí con mi cabeza, disminuyendo mi voz para responder casi instintivamente, como si el silencio de la alicorn me demandara que hablara muy suavemente. ¿Y te has dado cuenta de que ellas no han dicho nada? Ninguna de ellas había telepáticamente dicho una palabra desde que nos las encontramos en Valle Espléndido. En previos encuentros, ellas habían sido muy parlanchinas. Creo que la proximidad a las diosas es demasiado para ellas. Sus mentes individuales son ahogadas por la de ella. Así de cerca, ellas se vuelven más como zánganos. No es que me importe mucho sus personalidades individuales, Calamity se entrometió, susurrando, como si parecieran todas variaciones de las diosas son grandes, rara, todos son insectos. El silencio no vale oro después de todo. Después de un momento de pensarlo, continuó, creo que es el daño por radiación. Valle Espléndido tiene mucho de él. El señalo, ella parece ser capaz de comunicarse con sus tan llamadas niñas afuera, pero no es como esto, y no como la gente normal excepto en casos muy especiales como los de ojo rojo. Mas aquí, ella está en nuestras cabezas como si fuera nada. Creo que todo el valle es como un amplificador enorme para ella. Maravilloso. Bien, entonces que ningún pony piensa en nada sobre lo que haremos ahora hasta que salgamos de este lugar olvidados por las diosas. Calamity soltó una risa por mi elección de palabras. Las alicorns, por supuesto, no dijeron nada. Ellas nos condujeron a través de los escombros de una plataforma de asfalto que alguna vez había sido la zona de aterrizaje para carrozas aéreas. El esquí bandit estaba esperándonos. En el techo, Pirelic danzaba y cantaba en nuestro retorno. Velvet Remedy paró. Calamity dudó, sus orejas se pararon mientras él observaba el ave. Aguanten, el susurro, poniendo una pata para bloquearme. Las 4 alicorns siguieron caminando hacia el esquí bandit sin percatarse o preocuparse de que sus invitados habían parado de seguirlas. Eso suena como una advertencia. Otra alicorn cayó del cielo detrás nuestro y levantó su escudo. ¿Lo es? Velvet Remedy suspiró. Las 4 alicorns trotaron hacia el esquí bandit, la primera inició a girar hacia nosotros expectativamente, cuando el asfalto alrededor de ellas estado en una explosión de energía mágica. Las 4 alicorns fueron asesinadas, 3 instantáneamente con 2 de ellas se volvieron una gelatina, la cuarta cayó varios metros lejos, carente de múltiples miembros y sangrando hasta morir con un penoso quejido. El cuerno de Velvet Remedy destelló mientras su hechizo anestésico le permitía a la criatura pasar sus últimos segundos sin dolor. Las alicorn en las ruinas alrededor nuestro pisaron al unísono. 2 más cayeron mientras una colorida luz atravesaba el aire. Velvet Remedy murmuró algo, cerrando sus ojos mientras su cuerno destellaba y 5 pequeños, destellantes orbes de energía salían de la punta. Uno de los orbes voló rápidamente sobre mi cabeza y flotó ahí. Uno se quedó sobre Velvet. Los otros fueron hacia Calamity, Xenith y Pirelic y flotaron sobre ellos como pequeños guardianes. ¿Nuevo hechizo? Velvet Remedy asintió con la cabeza, diciendo te lo explicaré más tarde mientras ella parecía buscar una manera de escapar. Las alicorns en las ruinas estaban levantando sus escudos. El aire estaba lleno con explosiones de energía mágica. Una manada de Elones estaba cargando a través de las puntas de los escombros, moviéndose a una aterradora velocidad para enfrentar a las alicorns bajo el fuego de cobertura de más Elones en el valle. Ellos habían minado la zona de aterrizaje. Mi mente conjuró imágenes de Elones excavando desde debajo hasta no estar menos de medio centímetro del asfalto que separa sus agujeros del mundo de encima, luego pegaron las minas en esa delgada barrera y llenaron los agujeros detrás de ellos. Vuelvan al interior. Grité. Reagruparse primero. Salir de la línea de fuego. Gire, solo para encontrar que estábamos siendo bloqueados por la alicorn en un escudo que se paraba detrás nuestro. Más allá de ella, la puerta de vuelta hacia el interior de Maripony seguía oscura y vacía.
Los escalones de concreto que había sido arrancados explosivamente mientras una Elound volaba el suelo detrás nuestro. Las enormes garras pasaron a través del escudo de la Alicorn y arrancaron un enorme pedazo de carne de sus costados mientras ella se volteaba para luchar con él. La Alicorn casi se termina su hechizo antes que el Elound hundiera sus garras por su cara, cayendo sobre ella. Insolentes bestias. Un rechinido agudo exploró a través de aire y a través de mi cabeza. Las diosas se habían proyectado tanto mentalmente como mágicamente a través de las sirenas de ataque aéreo de Maripongi. Presioné mi cascos contra mis oídos, pero no sirvió de nada. Era incapaz de pensar, incapaz de moverme bajo el asalto. Calamity, Velvet Remedy y Xenith hicieron lo mismo, solo la cebra parecía conseguir algo de alivio por el esfuerzo. El Elound cayó inmediatamente, tapando sus orejas, aullando en dolor. Los otros se encogieron en dolor, luego giraron, huyendo ciegamente de vuelta hacia el valle. Uno en el frente de nosotros no lo hizo muy bien. 3 alicorns descendieron sobre él, apagando sus escudos mientras ellas impalaban a la criatura emboscada, hundiendo sus cuernos brillantes a través de su grueso pelaje. Una de las 3 fue alcanzada por un rayo de energía azul clara y se disolvió. Un francotirador Elound había estado lo suficientemente lejos para no ser debilitado por el ataque sónico / telepático de las diosas, o tenía protección para ello. Claramente, no todas esas criaturas eran malos tiradores. Un rayo naranja de luz golpeó a Calamity, impactándose en su ala. Por un breve momento, su cuerpo entero brilló en naranja, volviendo una lámpara con forma de Calamity. El pequeño orbe sobre su cabeza reventó, y el brillo retrocedió hacia su ala antes de evaporarse, dejando un agujero en su ala en el cual podría poner mi casco. El hechizo de Velvet Remedy le había salvado de convertirse en ceniza. Mi amigo Pegaso cayó en shock, sus gritos fueron ahogados por el ataque de las diosas. Las sirenas pararon. El ataque continuó, pero ahora las ráfagas de rayos pobremente apuntados de energía mágica fueron reemplazados por un pequeño número de disparos bien centrados. Los ataques destellantes fueron inútiles contra los escudos de las alicorns. En una ola de ataque sónico, los Elounds no cargaron contra la base de nuevo. Debí haber usado mi vieja armadura, Calamity gruñó mientras Velvet Remedy se arrodillaba sobre él, su cuerno brillaba mientras ella intentaba no llorar. Hey, al menos no estoy sangrando, ¿verdad? La energía mágica había deformado la carne en su ala alrededor de la herida e incinerado las plumas. Cálmate, ella ordenó. Quédate quieto. Guarda sus fuerzas y deja que tu pony médico haga su trabajo. Por la expresión dolorosa en su cara, podía decir que era malo. Otro rayo de energía golpe le escombró en el que habíamos tomado refugio detrás de él. Las alicorns habían volado para eliminar a los francotiradores, pero cada vez que ellas se acercaban, los Elounds desaparecían en la tierra. Todos ellos estaban lográndose acercarse más a la base y empezar a separarse. Las diosas habían iniciado a llamar a varias, ya sea por sospecha o esperando una trampa. ¿Miraste cómo todas esas criaturas reaccionaron cuando las primeras 4 fueron asesinadas? Xenith preguntó mientras ella buscaba entre mochila de pociones e ingredientes. Como si la monstruosa Trixie experimentara la muerte de cada alicorn, tal vez la muerte de muchas a la vez, es tan doloroso o desorientador para ella. Asentí con la cabeza, repensándolo para una exanimación cuando estuviéramos seguramente fuera del rango de las diosas. Mire hacia Velvet y pregunte, ¿él estará bien? ¿Y será capaz de volar de nuevo? Velvet le tomó un largo momento contestar, más del que podría haber preferido. Puedo reparar el daño estructura en su ala con mi hechizo reparador, mas no puedo curar la herida. Él necesitará al menos una posición restauradora extra fuerte para iniciar a sanar apropiadamente, mas si él quiere volar de nuevo esta semana. Y justo ahora, no poseemos ni siquiera una poción curativa. Ella me miró tristemente, si recordaras, usé todas nuestras provisiones médicas para salvarte dentro del establo 2. Sentí un golpe de culpa. Qué buen hechizo tienes, Calamity alabó, ignorando decididamente las órdenes de su doctor. Tú salvaste mi vida. Solo una muy ligera sonrisa tocó la expresión de ceño fruncido de Velvet Remedy. Sí, había esperado regatear para más provisiones médicas con el Dr. Casco que ayuda. Pero con Tempondi Tower rodeada por el ejército de Ojo Rojo, él no estaba dispuesto a separarse de cualquier cosa más que de algunos vendajes curativos. Así que pasé parte de mi tiempo ahí aprendiendo un par de nuevos hechizos. Una protección contra desintegración pareció prudente. Xenith sacó un vial y lo ofreció a Velvet. Ella lo tomó y lo envolvió en un manto telequinético, manteniéndolo flotándolo cerca. Ella hizo una mueca mientras agregaba.
Desafortunadamente, su ala ocupará más que mi hechizo y algunos vendajes para curar. Necesitaré cortar la carne deformada antes que pueda iniciar a reconstruir y reparar los huesos de tu ala, Velvet Remedy, insistió un remordimiento, dirigiéndose a Calamity. Es un daño mágico. Si no remuevo toda la carne afectada, tu ala nunca sanará apropiadamente. Vas a sangrar un montón cuando lo haga, pero Xenith me dio algo que debería reducir la pérdida de sangre. Ella frunció el ceño, esto podría ser insoportable, así que voy a tener que usar mi hechizo anestésico. No serás capaz de moverte por cerca de una hora. Un rayo de luz rosada golpeó sobre la entrada de la puerta hacia Maripongi. Un bloque de hormigón de la pared brilló y se disolvió. Xenith volteó hacia mí. Hiciste volar al vagón antes. ¿Podrías sacarnos volando de aquí? Sacudí mi cabeza. Me había estado preguntando la misma cosa. Puedo, pero flotarme a mí misma es increíblemente cansado. No creo ser capaz de llevarnos tan lejos. E incluso si pudiera, no puedo hacernos movernos tan rápido. Y todos esos francotiradores Elone solo necesitarían un buen disparo para hacernos volar. Entonces estamos atrapados aquí hasta que encontremos provisiones médicas para el alado. Maldición, chica, ¿acaso no has aprendido nuestros nombres aún? Soy Calamity. Mis disculpas, Calamity. No estoy acostumbrada en pensar en nombres o ser. La ex esclava Zebra estaba claramente teniendo dificultades para poner sentimiento en sus palabras. Un nivel de familiaridad donde los nombres apropiados para mí que cualquier otra cosa. Podría haber jurado que la había escuchado refiriéndose por al menos a uno de nosotros por nuestro nombre con anterioridad, mas ahora que lo pensaba, no podía decir cuándo. Lo más cercano que podría pensar era ella cuestionando cómo Calamity había conseguido su nombre. Solo las más grandes figuras en su vida les había dado nombres, Ojo Rojo y Sten, quienes gobernabas a quienes la habían esclavizado, o las figuras de leyendas como el Conejo de la Muerte y Nigmaremon. Ella había guardado silencio por ¿cuántos años? Sabía que era imposible como se miraba a hacer amistades con los niños en el establo 2, habiendo sido una flanco blanco con una madre alcohólica. Ser una cebra en los fosos de esclavos de Filadelfia podría haber sido mucho peor. Me pregunté si ella se había molestado en aprender la mayoría de los nombres de sus atormentadores. ¿Esta era la manera en la que ella identificaba a los ponis en su mente? ¿Creen que haya provisiones médicas dentro de ese lugar? Xenith preguntó, mirando hacia Maripongi. Revise el automapa de mi Pibuk así como también el mapa escaneado de la pared. Para mi disgusto, la clínica médica de Maripongi estaba en una sección que había caído dentro del cráter. Cualquier cosa que pudiera haber estado ahí podría estar aplastada, esparcida y probablemente irradiada. Había baños que tal vez tendrían cajas médicas, pero podrían estar llenas con el tipo de provisiones que Calamity necesitaba. Sentí que era dudable, y no estaba dispuesta a intentarlo. El horror que acechaba ahí, y lo que ella había hecho, cuajaba mi sangre. Sabía que las diosas nos necesitaban, pero que si cambian de opinión, no quería que sufriéramos el mismo destino que Duelite Sparkle. Hay un hospital algunos kilómetros lejos de aquí, Calamity anunció, sorprendiéndonos a todos. Parte de pueblo minero que servía a este lugar. Cuando ellos cerraron las minas, el pueblo fue abandonado. Pero abrieron ciertas partes para alojar a los ponis, quienes trabajan en Maripongi y sus familias. No quería preguntar cómo él conocía eso. Calamity había sobrevivido en las tierras desoladas de Equestria por muchos años antes de que nos conociéramos. ¿Quién sabía qué rumores y pedazos de información había él aprendido? Estaba contenta solo de estar agradecida por este cambio en nuestra suerte. Otro disparo impactó en la pared detrás de la que estaba escondida, causando que brillara y se derritiera. Cubrí mi cola con otro pedazo de cobertura. No íbamos a ir a ningún lugar hasta que ellos pararan de hacer tantos disparos hacia nuestra dirección. Y debería haber una buena cantidad de techos para esconderse mientras me estoy curando, Calamity nos aseguró. No es perfecto, pero probablemente es el lugar más seguro contra los Elones, si pudiéramos llegar ahí. Todos sabíamos que estábamos hablando de varios kilómetros de viaje sobre el terreno infestado de Elones, irradiado y afectado por la radiación. Solo señala el camino, Calamity, dije, sonando más segura de lo que me sentía. Tengo un plan. Tú siempre lo tienes, Calamity hizo una mueca. Solo llévanos a Old Olney, y estaremos bien. Los Elones parecieron perder el interés después de una hora. Me hizo preguntarme si había un propósito mayor tras del ataque o si solo había sido por deporte. Me paré en la barandilla de la corta torre de agua de Maripongi, mis binoculares flotaban frente a mi cara.
Desde aquí, podía distinguir las formas de Old Olney en la distancia, descansando pacíficamente. Una carretera elevada pasaba cerca, yendo hacia ningún lugar. La carretera había colapsado a menos de media milla antes de la rampa de bajada hacia el pueblo, dejando una línea de escombros y vagones aplastados, y el valle había quedado mayormente borrado. Volteé mi mirada hacia el horizonte, localizando una sombra que tal vez había sido Ponyville. Más allá de ello, el cielo se volvía nubloso y denso por el humo de los incendios de Everfree Forest. Estábamos caminando alrededor del borde, me di cuenta de que podía localizar 3 de esas torres que parecían agujas levantarse sobre el cielo nublado encima. Estaba completamente segura de que una de ellas había sido la misma que miré fuera de las faldas de Cloudsdale, mas no había visto las otras antes. Volviéndose un círculo completo, miré de nuevo hacia Old Olney, luego tracé el camino que podríamos tomar para viajar hacia allá. Un par de rieles de tren que salía desde Old Olney a Maripony, cruzando una planicie rocosa con solas unas menores ondulaciones salvo por un barranco lleno con parches de vegetación escasa y agua enfermiza, estancada. No podía obtener muchos detalles, pero las planas debajo del puente se movían como si hubiera un viento mucho más fuerte soplando debajo del barranco que la débil brisa que agitaba mi crin. Mi vista giró de vuelta mientras una alicorn pasaba volando frente al estrecho tubo de visión, oscureciendo el paisaje. Alejé los binoculares, apurándome a mirar hacia abajo. Más alicorns estaban empezando a regresar. Las que ya estaban aquí habían regresado a su silencioso acechamiento, pareciendo no prestarnos atención. Estaba esperando que las diosas o sus alicorns intentaran otra escolta, mas parecía como si ellas hubieran olvidado que estábamos aquí. Aún así eso era imposible. Ellas seguían mirando hacia nosotros. Tal vez las diosas estaban planeando qué deberían hacer. O tal vez estaba recuperándose. Ella había perdido una buena cantidad de sus niños en una hora. No era el único que encontraba este comportamiento bizarro. Rayos. Calamity dijo, trotando temblorosamente hacia una de las alicorn púrpura oscuro y agitando un casco frente a su cara. ¿Nos recuerdas? ¿Los ponis que querías que encontraran algo para ti? Me lastima mi ala. Si a algunos de ustedes les importa ayudarnos, podríamos salir fuera de su vista mucho más rápido. El giro hacia mí, tambaleándose un poco por los últimos efectos del hechizo de anestésico. Esto es raro, ¿verdad? Tal vez las diosas estén tomando una gran y poderosa siesta. Xenith sugirió. Calamity resopló una risa que terminó en un quejido. Hey, Xenith, Calamity inmediatamente anunció. Nunca lo dije, pero quiero que sepas que todos estamos felices de que estés libre y todo eso. Piadosa Celestia, Calamity. ¿Se avergonzaba mucho? Xenith lo miró a él quietamente. Luego simplemente dijo, gracias. Calamity tragó eso, luego lo intento de nuevo, así que, ¿esas pociones las hiciste tú? Algunas de ellas son buenas para fortalecer las armaduras o ayudar con el mantenimiento de nuestro equipo. No, Xenith respondió. Pareciendo entender su intención, ella ofreció amablemente, conozco muchos brebajes venenosos que deberían hacer a tus balas más letales. Sentí pena por él. Él estaba intentando conectarse con el nuevo integrante de nuestro grupo. Él le había dado la bienvenida a ella, confiando en mi juicio. Pero desde entonces, ellos no habían estado conectados de la manera en que Xenith y Velvet Remedio estaban, o incluso estabilizado algún tipo de relación, podría ser rivalidad la mejor palabra, o un tipo de respeto, que Xenith y Steloves compartían. Ellos eran amistosamente conocidos, y sospechaba que Calamity estaba intentando encontrar la manera de convertirlo en una verdadera amistad. Calamity trotó alrededor de la alicorn. Ella se volvió letárgica, manteniéndolo a su vista. Estoy tentado a iniciar a dispararles. Eliminando cuantas podamos. Velvet le mostró una mirada de alarma y él respondió con una mueca. No dije que lo iba a hacer. Solo dije que estaba tentado. Xenith sacudió su cabeza. Deberíamos hacer algo respecto a implementar el plan de la pequeña sin interferencias. Flote la armadura de la enclave de Calamity fuera del Ski Bandit, así como el trueno de Spitfire y todo nuestro equipamiento vital. No quería que nadie trotara hacia él cuando el área alrededor del vagón de pasajeros podría estar minada. Mientras colocaba nuestro equipamiento en el centro de un enorme pedazo de escombro de la pared, Velvet nos llamó para junarnos. Pirelict aterrizó en su espalda, levantando su pecho y mirándose importante. Como una precaución, Velvet iba a conjurar otro conjuro contra la desintegración sobre nosotros.
Había mirado cuando el orbe de Calamity explotó, mas no me había dado cuenta de que los que estaban sobre el resto de nosotros habían desaparecido simultáneamente. Puedo conjurar este hechizo sobre múltiples amigos, Velvet explicó mientras ella reconjuraba su hechizo, pero se acabará cada vez que algún de ustedes sea golpeando. Así que por favor sean amables e intenten no ser alcanzados por un disparo. Ella volteó hacia mí. Especialmente tú. En verdad odia esta idea. Eres demasiado vulnerable. Porque siempre eres tú la única que está en mayor peligro, Little Pip. Pero ella sabía la respuesta. Habíamos estado así antes. Todos mis amigos se juntaron sobre el pedazo de concreto mientras los envolvía a ellos y al escombro en un campo de levitación. Velvet giró para ayudar a Calamity a meterse en la armadura de la enclave, siendo extremadamente cuidadosa con su ala parcialmente reparada. Ella estaba vistiendo la armadura de cebra de nuevo, insistiendo en que minimizáramos los riesgos tanto como fuera posible. Particularmente porque Little Pip parece insistir en tomar más de lo que comparte. Floté el pedazo de la pared de Maripondi hacia arriba, no parando hasta que estaba al menos a 4 pisos sobre el suelo. Estaba contando en que el concreto los resguardara contra las armas de energía mágica de los Eloums. Entendía la preocupación de Velvet Remedy, pero esta vez no podía ayudar. Mi magia telequinética se había vuelto lo suficiente poderosa para que pudiera flotar esta enorme sección de pared y a todos ellos sobre ella con facilidad, pero agregándome a la mezcla podría crear un esfuerzo, tendría suerte si nos hiciera llegar a la mitad del camino sin sufrir un sobreagotamiento. Estuve de acuerdo en aligerarme lo suficiente para prever que mis pisadas activaran las minas o anunciaran mi presencia a cualquier Elound que pudiera estar acechando justo debajo de la superficie, pero era todo. Al final Velvet Remedy tuvo que aceptarlo. Tenía que ser yo. Inicié a avanzar, moviéndome alrededor de las ruinas de Maripondi. El paso de pared con mis amigos flotó encima de mí. Aunque no podía decir mucho, estaba agradecida por ser capaz de tomar el riesgo en su lugar. Esto era algo que la amabilidad corrompida podría hacer. Tan pronto que lo pensé, lo saqué de mi mente. No podía hacerme dudar de mí misma justo ahora. Mientras alcanzaba el borde roto de la base de Maripondi, dudé. Mi pibuque estaba haciendo ruido fuertemente, advirtiéndome de la radiación. Pero no había sonido, tampoco una señal especial en mi EFS, diseñada para advertirme sobre el daño por radiación. Old Olney inmediatamente se sentía muy lejana. Manchas rojas en mi brújula EFS me advirtieron sobre más amenazas. Floté el rifle cebra cerca y me deslicé hacia el Sats incluso mientras trotaba. No estaba satisfecha conmigo misma, un consejo del libro, La guía para correr para cerebritos, que había sacado del Ateneo de Dwight Sparkle durante una de las horas en que Omage estaba jugando a DJ-3 y dándome una oportunidad para recuperar mi aliento. Tenía varias millas que recorrer, y quería hacer la distancia tan rápido como era posible, lo cual sorpresivamente significaba no esforzarme más de lo rápido que podía. Un espinoso dardo golpeó mi costado, rebotando sin daño contra mi traje de utilidad mejorado. Mi hechizo de apuntado se fijó en el primer Blood Sprite, luego el segundo. Disparando una ráfaga de 3 balas en cada uno, y el bicho bañado en radiación estalló en llamas mientras ellos caían al suelo. Continué trotando por lo largo de los rieles, acelerando mi paso solo un poco para recuperar los segundos perdidos mientras disparaba. La pared que sujetaba a mis amigos flotaba a lo alto sobre mí, manteniéndolos a salvo. Estábamos cerca del barranco. Mi piel estaba comenzando a picar en extraños lugares. Me preocupé, preguntándome si era los nervios o una reacción alérgica. O, peor aún, los primeros síntomas del daño por radiación. Mi brújula F se llenó con rojo. Docenas de pequeñas luces aparecieron. Luego más. El barranco estaba llenándose con vida hostil. Algo salió flotando por el borde del barranco, me encogí, observando a la cosa mutada por el daño de la radiación. Parecía una planta, una enorme cabeza cubierta de sacos de gas que le permitía flotar, un tallo caí desde atrás y era jalado detrás de ello. Esporas cargadas de afluentes salpicó el suelo cerca de mis cascos, enviando un ahogador olor. Las tierras desoladas de Equestria nunca parecían quedarse sin nuevas vilesas. Varias de las mismas plantas escupidoras flotantes estaban moviéndose fuera de la garganta hacia mí. Me deslicé hacia el Sats de nuevo, fijando los objetivos en los dos más cercanos, enviando 2 ráfagas de 3 balas hacia la esfínter cabezas de cada monstruo, mientras un tercero me rociaba con su suciedad.
Sentí un crudo salpicón contra mi armadura y pelaje, quemaba donde tocaba y me causó que apagara mi hechizo de apuntado mientras vomitaba por la peste. Las dos flotadoras que había golpeado se incendiaron particularmente, las cápsulas de gas que les daban a ellas movilidad estrellaron en llamas como pequeñas versiones de los globos de Pinkie Pie. 3 más de esas plantas escupidoras flotadoras se apuraron a salir del barranco, una golpe la forma ardiente de la primera y estalló en llamas por sí misma. La segunda escupió sus sucias esporas en mí mientras la tercera cargaba contra mí como si intentara posarse en mí y devorarme. Rodé a un lado, evadiendo el escupitajo y activando nuevamente el SATS, apuntando a la primera que cargaba y luego a la cual me había exitosamente golpeado. Las balas explotaron desde el silenciador de la boca del rifle Zebra. 2 de las plantas se volvieron columnas de fuego cayendo. Pero los flotadores siguieron viniendo. Desactive el hechizo de apuntado y lo active nuevamente, apuntando a 2 más. Una de las plantas en llamas me escupió, las sucias esporas ahora estaba en fuego. Piadosamente, el asqueroso escupitajo ardiente golpeó detrás de mí, fallando por 1 metro. Mi pelaje estaba comenzando a doler donde había sido golpeado. Desactive el SATS de nuevo y me sacudí, alejando al líquido lejos de mí. Luego levante el rifle y active el hechizo de apuntado, disparando de nuevo hacia el rebaño en movimiento, mitad quemado de plantas. Una de las plantas flotantes en llamas cayó de vuelta hacia el barranco. Pude escuchar más vejigas de gas prendiéndose y explotando como una rápida reacción en cadena que rápidamente puso en llamas a varias cientos de metros del barranco. Corrí, galopando cruzando el puente de madera mientras las flamas desde el barranco comenzaban a lamerlo. El fiero calor y el ahogador olor me cansaban mientras me forzaba a mí misma a cruzar, mis ojos dolían. Varias de las plantas en la congregación de abajo escupieron sucias esporas ardientes hacia mí. La mayoría golpeó el puente, encendiéndola apropiadamente. El afluente ardiente golpeó mi casco izquierdo, mi pata trasera y mochilas se prendieron en fuego. Me aguanté, sabía que un grito podría atraer a los Elounds. Me empujé, corriendo tanto como podía, mi pata estaba en un dolor cercenante. Estaba vistiendo la concentración en levitar la pared que ahora, la agonía física amenazaba con romper mi hechizo. El fuego se expandí por mi lado. Dolía respirar. Las flamas lamieron mis cascos, quemándolos. Grité. Estaba a punto de cruzar el puente en llamas, el barranco debajo del creciente río de fuego, cuando un Elound salió de la tierra, alertado por mi grito. Pero él estaba más que suficientemente lejos al frente mío para que Calamity pudiera centrarlo desde la plataforma encima. 4 disparos de energía mágica cayeron desde arriba, derritiendo al Elound en un colorido líquido. Inicié a bajar la pared, ahogándome en el humo y el olor de mi propio pelaje quemado, sabiendo que no podría ser capaz de sujetarlo por mucho más. Estaba a 3 metros sobre el suelo cuando el dolor me sobreacogió y lo lancé. Había logrado llegar al final de puente en un torpe galope y colapsado, rodando sobre la tierra, retorciéndome mientras apagaba el fuego en mi costado izquierdo, gritando. Solo llévanos a Old Olney y todo estará bien. Zenith intervino, su exótica voz tomó el tono burlón mientras ella miraba hacia el pueblo por medio de mis binoculares. Había logrado llegar a la punta del paso a desnivel y estábamos mirando hacia abajo hacia Old Olney desde arriba. Desde aquí, podíamos ver docenas de Elounds acechando por el pueblo. Un par estaban en los techos. Maldición, ¿por qué ustedes ponis no me escuchar? Calamity preguntó. No soy Little Pip. Ustedes saben que mis planes son una mierda. Dejándome caer, telequinéticamente flotando los binoculares hacia mis ojos. Aún no podía sentir nada, el hechizo anestésico de Velvet Remedy estaba funcionando, pero eso no me prevenía de usar mi hechizo de levitación. De hecho, lo hacía mucho más sencillo. Había gastado un momento haciéndome lo suficiente ligera para que Pirelli me cargara mientras flotaba a los otros y la padres detrás nuestro. La más vieja unicornio no desperdició tiempo en envolverme en el resto de nuestros vendajes médicos mientras ella me regañaba por haber tomado otro ataque fuerte por el equipo. Mas con el dolor acabándose, y fuera del ahogador humo, me sentí segura de que había hecho la cosa correcta. Había algo mal en mí, podía sentirlo donde el escupitajo me había golpeado. Algo estaba arrastrándose debajo de mi piel que el hechizo de Velvet Remedy no fue capaz de cubrir. Tuve que flotar mi propio casco delantero para poder checar mi hechizo de diagnóstico médico de mi P-Book. Me confirmó que estaba sufriendo de algo, pero no podía determinar qué era. No era veneno, y revisé para ver si era infestación de esporas.
No, las sucias esporas de esas plantas flotantes habían sido tocadas por radiación. Nunca había creído que podría llegar a esa distancia sin exponerme al daño por radiación. Nunca había sido tan suertuda. En vez de eso, sería cuestión de cuánto me había expuesto, y que tan rápido el daño por radiación tomara su cuota. Sabía que la sociedad que mantenía los secretos de Temponji Tower posea un hechizo que podía purgar al mismo daño por radiación, aunque no sabía si podía revertir el daño causado por él. Esa podría ser mi única esperanza. Las ruinas de Old Olney incluían varios edificios aún intactos, uno de los cuales era el hospital. Sentarse en el techo era una máquina que nunca antes había visto, un bastón de caramelo de color rosa y amarillo con un extraño abanico fijado en el techo. ¿Qué es eso? Pregunté, apuntando. Creo que es una carroza área de pony terrestre, Calamity dijo. Creo que los ponis terrestres encontraron la manera de volar. Podía usar eso. No más correr en la tierra mientras levitaba a los otros seguramente. ¿Crees que aún funciones? Pregunté con esperanza. Nope, Calamity dijo, desinflando mi fantasía de flotar a todos detrás de mí mientras nos mantenía seguramente fuera del suelo con la construcción de pony terrestre. Más el agrego, pero apuesto que puedo arreglarlo así eso podrá volar. La esperanza renació. Perfecto. Porque es nuestro plan B. Mire hacia el resto del pueblo, notando una extraña antena brillante alineada entre múltiples cajas y barricadas en un techo cruzando la calle desde el hospital, y escasos vehículos militares en el camino. Había un enorme vagón con cajas metálicas regadas alrededor de él, y un tanque pesado medio hundido en el suelo. En vez del tono de camuflaje normal color tierra o camuflaje de coloración, el tanque había sido pintado en rayas brillantes, multicolores. El trabajo de pintura era viejo y pálido, pero aún seguía agregando un sorpresivo salpicón de color al pueblo. Rey. Ese tanque luce como un arco iris. No podía pensar en una razón lógica para que fuera coloreado de esa manera. ¿En verdad? ¿Así solían mirarse? Zenith preguntó. A mi cuestionadora expresión, ella explicó, nunca antes he visto un arco iris. Al principio encontré la aserción de la cebra imposible, luego trágicamente triste, luego curiosa. Mire hacia las nubes el cielo sellado. Había visto la lluvia ahí. Había mirado un monto de lluvia, de hecho. Pero nunca antes había visto un arco iris afuera, excepto en los pósters e ilustraciones. De hecho, el único arco iris real que había visto fue en el establo 2, cuando los aspersores del huerto de manzanos estaban encendidos. La luz artificial de la Overmare pasaba a través de la niebla, creando brillantes arcos de hermosos color. Solía rogarle a mi madre para que me dejara jugar con ellos cuando era más joven. Ella me dejó hacerlo una vez. Sí, Calamity dijo en respuesta a mis pensamientos. Para hacer un arco iris real, ocuparás magia o luz del sol directa. No ha habido un arco iris en las tierras desoladas de Equestria probablemente desde hace mucho. El peso por un momento, luego agregó, excepto en el Everfree Forest, debido a que la cobertura de nubes siempre se despedaza ahí. Intercambié miradas con Velvet Remedy como si un cuchillo se deslizara en mi corazón. Nunca antes pensé extrañarlos antes hasta que me di cuenta de que estábamos viviendo en un mundo sin arcoíris. Voy a dispararles, Calamity anunció antes de levantar el trueno de Spitfire en sus dientes y apuntar hacia una barandilla de concreto sobre el paso a desnivel, apuntando hacia uno de los Elowns en el pueblo de debajo. ¡No! Siseó Zenith, empujando el trueno de Spitfire con su casco. Si les disparas, les dirás dónde estamos. Espera, Velvet Remedy inició a sugerir, pero mi enfoque estaba en Calamity y Zenith, y su concentración estaba en el otro. Calamity inició a decir algo a través de la agarradera del arma, luego bajó el arma para discutir apropiadamente. Sip. Creo que puedo encargarme de unos cuantos antes que se den cuenta de dónde provienen los disparos, luego más cuando ellos salgan de esos edificios para investigar. Déjenlos que corran hacia nosotros. Tenemos un espacio enorme y podremos dispararles desde distancia. Ya estaba sacando mi propio rifle francotirador, levitándolo hacia mi cuerpo anestesiado en una posición de disparo óptima. Little Pip, espera. Velvet dijo, pero sus palabras fueron cortadas por nuestra acompañante Zebra. ¿Están locos? Zenith trotó en el lugar. Esta no es la forma en que te comportas en el territorio enemigo. Nuestros enemigos nos superan. Y esos no son estúpidos asaltantes, sino oponentes listos. No tienen que enfrentarlos sin motivo. Calamity sacudió su cabeza. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Escondernos y acechar? Sí, Zenith asintió con la cabeza firmemente. Ser alerta, moverse rápido, mantener un bajo perfil y en las sombras.
Evadirlos cuando sea posible. Matar solo a los que no podamos evadir, y así rápido como silencioso. Calamity me miro, digo que nos encarguemos de los que podamos mientras podemos desde esta distancia. Menos de ellos significa menos preocupación por pelear cerca. Zenith suspiró, pisando entre Calamity y yo, mirando hacia él. Escúchame. Te he observado. Eres un cazador. Sabes cómo cazar. Pero ¿sabes cómo ser la presa? Calamity retrocedió, levantando el visor de ojo de insecto de la armadura de la Encalvé para mirarla directamente. No estoy interesado en ser la presa. Bien, he pasado la mayor parte de mi vida como una prea. Y sé cómo sobrevivir cuando estás superado en número y perseguida, Zenith le informó. Tal vez deberías escuchar. Calamity de nuevo miró hacia mí. Little Pip. Tú dices. Zenith volteó hacia mí. El peso de las opciones. Más finalmente, las tácticas que conocía no serían útiles. Estoy de acuerdo con Calamity. Encarguémonos de cuantos podamos antes de entrar. Flote el rifle francotirador, cargando balas perforadoras de blindaje y apuntando. Desde esta distancia, no podía usar mi hechizo de apuntado para ayudarme. Pero no tenía problemas para alinear un disparo en la cabeza solo a través de la mira. Zenith relinchó, sacudiendo su cabeza. Calamity levantó el trueno de Spitfire del asfalto sobre el paso a desnivel y tomó posición 20 metros lejos de mí. Maldición, esperen. Escuché a Velvet Remedy gritar, pero ya había jalado el gatillo. Blam. Blam. El aire se llenó con un trueno desgarrador de tímpanos mientras indicábamos a disparar hacia Old Lake. Observé la cabeza de un Elrond en mi visión explotar en un rocío sangriento. Me moví para adquirir mi siguiente objetivo. Los Elronds estaban mirando hacia arriba ahora, girando, iniciando moverse. Encontré un segundo y disparé, pero la criatura se movían tan rápido. Apunté hacia el frente de él, disparando un segundo disparo y luego un tercero. Ya no era capaz de apuntarle por una parte específica del cuerpo, estaba solo esperando golpearle. Mi segundo disparo lo hizo, pero solo lo alentó. El tercero falló completamente. Seguí intentando. Varios disparos llegaron, rayos de energía mágica corta el aire, mas estábamos muy lejos y bien protegidos por el paso a desnivel para estar en peligro de cualquier otra cosa que no fuera un dedicado francotirador. Calamity estaba teniendo una muy mejor suerte. Cada disparo golpeaba su objetivo, lisiando o matando. El inicio a escoger los que estabas en las calles, mientras que giré mi atención a los que salían de las puertas. Eso funcionaba mejor. Mate un segundo. Y un tercero. ¡Oh mierda! Calamity siseó mientras un Elrond en el que había fijado blanco se hundía en la tierra, escarbando a través de la calle como si fuera papel húmedo. Calamity disparó, volando la cola de la criatura mientras desaparecía. Ellos no salían de las puertas, no más. Y mientras levantaba la mirada, vi los últimos de los Elronds en las calles desaparecer hacia un agujero. Habíamos matado 10 de ellos. Muy brillante, Velvet Remedy puso un casco en su cara. A ambos. Ahora ellos saben que estábamos aquí y que los atacamos primero. Ella parecía molesta. Calamity agitó su ala herida. Mi ala no está de acuerdo. Las orejas de Velvet Remedy cayeron. Ahora, Zenith le dijo a Calamity, eres la presa. Somos la presa. Ellos venían por nosotros por el paso a desnivel mientras que aún seguía paralizada por el hechizo anestésico. Los Elronds no eran lo suficiente tontos para venir corriendo por la rampa como habíamos esperado. En vez de eso, ellos escarbaron con sus poderosas garras en el poste debajo de nosotros e iniciaron a escalar. El primero escarbó su camino sobre el barandal casi sobre nosotros. Pirelid fue el más rápido en reacción, llenándolo con una flama completamente radiactiva. Calamity se recuperó rápidamente, disparando los 2 rifles Nova Surge en su armadura de la enclave directamente hacia el torso del Elrond mientras se liberaba de sus garras, apenas evitando al Fénix de Valefire. El monstruo resplandeció, disolviéndose. Vienen desde debajo nuestro, Zenith advirtió antes de hurgar en su saco. Velvet Remedy le cantó a Pirelid, podían ser tan amable de quemar a los que están en los postes. Pirelid cantó felizmente y saló hacia el borde. Pude escuchar el rugido de las flamas desde debajo. Pirelid fue capaz de encargarse de 2 de ellos antes que los demás en el suelo abandonaran escalar e iniciaran a dispararle. Ella pareció esquivar y pasar entre los disparos mientras el ataque de energía mágica la alejaba del paso a desnivel y de los ponis que estaba protegiendo. Zenith sacó una botella y la pasó hacia Velvet Remedy. Mete tus municiones en este antes de cargarlas, ella instruyó. El veneno lisiará a las criaturas si tu disparo no es lo suficiente para matarlas.
Velvet Remedy abrió su escopeta de combate, sacando los cartuchos y hundiéndolos como fue instruida, con una mirada siniestra en su cara. Dos más se arrastraron sobre la barandilla. Estaba lista esta vez, levante al pequeño Macintosh mientras me deslizaba hacia el Saps y dispara hacia sus cabezas. Los cerebros de los Elounds salieron por las heridas de salida. 3 más reemplazaron a los 2 que había acabado de matar. Y el sonido de concreto partiéndose me advirtió que más de ellos estaba cavando directamente hacia arriba a través del paso a desnivel desde la punta del poste. El hechizo anestésico de Velvet Remedy golpeó uno de los Elounds, causando que la criatura cayera. Ella levantó su escopeta hacia otro. Y dudo. El Elound lanzó un zarpazo hacia ella, sus garras provocaron delgadas líneas de rojo a través de su peso y garganta mientras telequinéticamente la empujaba hacia atrás. Ríndete, ella ofreció a la criatura. No me hagas lastimarte. Maldición. Calamity gritó, disparando un grupo de rayos de energía mágica hacia el Elound. La criatura colapsó en un carcho vaporoso, dejando a Velvet Remedy y Calamity mirándose uno al otro a través del humo levantándose. No razones con ellos. No están interesados. Son seres vivos. Respondió gritando. Tienen derecho a vivir. ¿Escuchaste a la cebra? Calamity gritó, volteando para disparar hacia otro Elound mientras él escarbaba a través del asfalto del paso a desnivel. Nos están cazando. ¿Y de quién es la culpa? Ella rápidamente respondió ruidosamente, lanzando su escudo protector alrededor de Xenith. Las garras del Elound cortaron a través del escudo de Velvet como si estuviera hecho de aire colorido. La cebra pisó dentro del ataque, levantando sus patas traseras y lanzando un casco para parar el brazo levantado del monstruo mientras hundía otro casco contra el grueso cuero en su garganta. El Elound cayó, ahogándose. ¿Algún pony ha intentado solo hablarles? Velvet gritó en exasperación. Recargue al pequeño Macintosh tan rápido como podía. Estaban viniendo más rápido ahora. Estaba volviéndose más difícil eliminarles como rápidamente ellos salían. Y un buen zarpazo de sus garras podría significar la muerte de uno de nosotros. Había cadáveres sangrientos de los Elounds y pilas de limo alrededor nuestro. Habíamos logrado matar cerca de 10 más, milagrosamente sin ser lisiados o matados. Incluso si Velvet Remedy tenía un punto, era demasiado tarde ahora. Le dije mientras disparaba a un Elound y de alguna manera fallaba. La criatura se lanzó hacia mí con sus garras. Velvet Remedy cantó. Una sola nota, alta. El Elound inmediatamente cayó, sus patas con garras cubriendo sus orejas. El giro y huyó de vuelta bajando por el agujero que había salido tan rápido que no tuve tiempo para activar mi hechizo de apuntado y dispararle en la espada. Velvet continuó aguantando la nota, fuerte y clara. Miré alrededor, y los otros Elounds estaban desapareciendo, huyendo del paso a desnivel. Una vez que todos se fueron, la voz de Velvet finalmente acabó. Jadeando ella nos corrigió con una mirada. Los animales salvajes y los monstruos son una cosa, pero con seres inteligentes, usualmente hay una manera que no requiere matarse uno al otro. Avanzamos cuidadosamente hacia Old Neck. El sol estaba iniciando a ponerse, y quería llegar al hospital y salir antes de que la oscuridad venidera nos pusiera en una desventaja aún mayor. Estábamos tomando el consejo de Xenith. No enfrentamientos. Moviéndose rápidamente y silenciosamente. Nuestro grupo, solo Velvet Remedy no tenía habilidades para ser silenciosos, así que la floté a ella con nosotros. El débil brillo proveniente de mi cuerno y el brillo alrededor de ella me preocupaban. Era como si la estuviera pintando como un objetivo. Más por nuestras experiencias, parecía que los Elounds cazaban por el sonido más que por la vista, posiblemente por el olor también, así que sentí más importante mantener sus cascos fuera del suelo. Mientras nos empujábamos a través de los restos de un edificio, localicé varias figuras con forma de ponis sobre el piso encima nuestro por una sección caída del techo. Agité un casco hacia los otros. Aguante. Quiero dar una mirada. Me floté a mí misma hacia arriba, sudando con el esfuerzo, mi cuerno brilló más fuerte. Pero no había marcas rojas en mi brújula EFS, sin señales de vida en el puso de encima, así que me sentí momentáneamente segura en empujarme a mí misma. Mientras levitaba a través del agujero, pude ver que los cuerpos eran de Steel Rangers, 3 de ellos envueltos en una armadura de metal y un cuarto que no estaba. El cuarto encendió mi curiosidad. Una unicornio amarilla vistiendo unas delgadas túnicas rojas blindadas decorado con un símbolo de engranes y chispas de los Steel Ranger. No había visto a un Ranger usar cualquier otra cosa que no fuera una armadura de Steel Ranger, salvo a la anciana Blueberry Sabre.
Los 4 habían muerto por las terribles heridas provocadas por las garras de un Elounds. Los cuerpos estaban secos. Habían estado aquí por un buen tiempo. Los Elounds habían escarbado el piso alrededor de los cuerpos. Uno por uno, los desarme. Inicié a saquear los cuerpos, buscando por cualquier pista de que pudiera haber traído a esos 4 a Old Olney, así como cualquier provisión o munición que pudiera beneficiarnos. Estaba de suerte. El pony con túnica tenía 2 Stealthbooks y un robe de memoria. Uno de los otros Rangers tenía munición mágicamente encantada, que era del mismo calibre como la montura de batalla normal de Calamity. Lleve mis tesoros de vuelta hacia los otros. No estarás planeando mirar en ese orbe mientras estamos en Old Olney, ¿verdad? Calamity dijo con una gentil advertencia. ¿Recuerdas nuestra pequeña plática? No es así. Asentí con la cabeza solemnemente. Lo pinqué, jure. ¿Hiciste qué? Olvídalo. Te lo contaré más tarde. Y sí, lo prometí. Mientras avanzábamos hacia el borde de la calle, mi ex me advirtió que había al menos 4 Elounds al doblar la esquina. Pare a todos. Tal vez seríamos capaces de encargarnos de ellos. Teníamos la sorpresa. Más solo podría tomar un buen arañazo de ellos para terminar con uno de nosotros. Y las peleas podrían atraer a otros. No. Podíamos continuar siguiendo el consejo de Xenith. Motive a todos los ponis a volver por el otro camino. Odio esto, Calamity murmuró en un susurro. Quiero cazar a los cazadores, no juega a estos juegos de escondidas. No soy un conejo. Xenith le mostró una cansada sonrisa. La humildad no sale fácil de ti, ¿no es así? Calamity volteó hacia ella. ¿Qué se supone que significa? ¿Estás diciendo que soy un presumido? Ella no podría estar completamente equivocada, ¿o sí? Velvet Remedy ronroneó justo con el tono correcto para calmar y avergonzar al Pegaso. La estación de bomberos parcialmente colapsada se inclinaba en un ángulo loco, haciendo que el mundo entero pareciera alienígeno y amenazante. Calamity, Velvet Remedy y yo batallamos para cruzar el laberinto de pisos rotos y columnas solas. Pirelic voló entre los pisos, ocasionalmente metiéndose entre los vagones de bomberos de rojo brillante que estaban aplastados y parcialmente enterrados bajo las franjas del piso. Un Elound se lanzó hacia la puerta detrás de nosotros, solo para encontrar a Xenith esperándolo. Un rápido golpe debajo de las costillas congeló a la criatura en el lugar, paralizándola. Mientras caía, un rayo de energía mágica pasó a través de la puerta, golpeando a la cebra en la garganta. Ella brilló fuertemente y el orbe sobre nuestras cabezas explotó. Xenith cayó, sangrando por una herida en su garganta del tamaño de un orbe de memoria. Velvet Remedy golpeó al monstruo con un hechizo anestésico, luego se apuró hacia Xenith, sacando su vestido y usándolo para aplicar presión en la herida. El vestido estaba rápidamente arruinándose mientras se mojaba en sangre. ¿Puedo matarlos, por favor? Calamity resopló. Velvet frunció el ceño, sin decir nada. Xenith con voz áspera, sí, silenciosamente, y córtalos, el olor, sangre. Los Elounds nos estaban cazando, rastreándonos claramente por el olor. Entendí que intentaba Xenith, así como Calamity. Velvet Remedy volteó, incapaz o imposibilitada para observar mientras abríamos a los 2 Elounds. Lo hicimos rápido, piadosa. Era lo mínimo que podíamos hacer, considerando que estábamos a punto de profanar sus cuerpos. Esto termina con cualquier oportunidad de diplomacia, Velvet gimió. Dude, flotando un pedazo de hoja de metal afilada fuera de los escombros y posicionándolo sobre el cuerpo del Elound. Tenía que despedazarlo. Esparcir su olor. Cubriendo nuestro camino con el hedor de su muerte. Era vil. Lentamente, bajé el metal afilado, cortando el cuero resistente del Elound. Lentamente cortándolo. Era increíblemente duro, y la peste era insoportable. Sentí un poco de comodidad que al saber que al menos él había muerto rápidamente y sin dolor. Amabilidad corrompida, el pequeño pony en mi cabeza susurró en las voces de las diosas. Por favor no. Pero esta vez estaba cansada, sentí el mareo en mi estómago. Había matado a muchos, mas esto me hacía sentir como un asaltante. Mi mente conjuró las imágenes de mí misma, sangrando, vistiendo una armadura de asaltante, la imagen del espejo mágico. Había baños en el piso superior, y cajas médicas en cada uno de ellos. Espejos rotos e inodoros quebrados en unos locos ángulos. El piso completo del edificio me hacía sentir náuseas. Incluso más de lo que tenía por el asqueroso trabajo anterior. Mi pibuk se quejó mientras me acercaba lo suficiente en el lavado para escanear el contenido de lo poca plomería que permanecía funcional.
Los niveles de radiación en el agua de aquí rivalizaban y usualmente excedían a los niveles de Filadelfia. Me senté, apoyándome contra la pared y abrí el candado de la caja médica en el cuarto para pequeñas yeguas. El candado abrió con facilidad. Lo abrí, vaciando la caja de las provisiones médicas y agregándolas a las provisiones de la caja médica del cuarto para pequeños sementales. Nada podía ayudar al ala de Calamity, pero los pequeños remedios curativos podían cerrar y curar la herida de Xenith. Las tierras desoladas me estaban dando pequeños favores. Me empujé a mí misma hacia arriba, sintiéndome débil en el piso inclinado, y me apuré para volver con los otros. Ellos estaban juntando lo que había estado en la cocina de la estación de bomberos. Velvet Remedy tomó el remedio y lo aplicó, luego sacó una aguja e hilo desde el kit de reparación de ropa de Calamity. La cabina 2 de atrás del edificio había ofrecido una botella vieja de whisky de manzana, media vacía. Me alteré mientras la bebida iba para esterilizar la aguja. Podría tomar un sorbo. Me contenté a mí misma con beber lo último de mi cantimplora. Estaba casi vacía. Comenzó de la manera en que no debía tener. El remedio había parado el sangrado y parcialmente cerrado la herida en el cuello de Xenith. Velvet inició a coser la herida cerrándola completamente. Incluso con las expertas atención de Velvet, la herida iba a dejar una fea cicatriz por el resto de su vida. Me di cuenta no por primera vez que la cebra podría estar muerta si el rayo mágico hubiera impactado solo 1 centímetro diferentemente. Ahora espera aquí y descansa, Velvet ordenó a la yegua cebra. Y Little Pip, tú las cuidarás. Tomaré a Calamity para encontrar algo que usar como vendas para limpiar tus desastres. Velvet levantó su nariz hacia el cielo y salió trotando. Calamity hizo una mueca pero siguió, parando cerca de mí lo suficientemente para recordarme, no orbes. Lo observé al caminar tras ella. ¿Harapos? Sonaba más como una excusa para hablar con Calamity a solas. Dejé salir un largo suspiro. El peor día de mi vida. No lo era. Pero desde que habíamos entrado en Valle Espléndido, el día se había esforzando mucho para volverse, alcanzando un nivel de luna de maldad. Bien, al menos tú eres tan buena siguiendo las órdenes del doctor como el resto de nosotros, sonreí mientras la cebra iniciaba a jalar ollas y ponerlas sobre la mesa. Una de ellas se deslizó por la inclinación. La atrapé mágicamente, antes de que golpeara el piso. Xenith, pregunté mientras una preocupación de los días anteriores volvía, ¿confías en mí? Sin voltear de su tarea, ella respondió preguntando, ¿confiar en ti sobre qué? Era una evasión, pero aún seguía una justa pregunta. ¿Confías en mí como, Pomni? No, ella simplemente dijo. ¿Debería? Fue impactada por la fría, honesta respuesta. ¿Por qué no? Eres impulsiva y tienes dificultad para controlar tus urgencias, ella dijo mientras abría la puerta del refrigerador y jalaba un pedazo de algo cubierto por un moho grotescamente mutado. Ella lo puso sobre la mesa y lo atrapé cuando eso intentó deslizarse, rebotando en la vista. Eres una rápida pensadora e igualmente rápida para actuar, Xenith continuó, agachándose para revisar los cajones bajos. Eso te hace adaptable, tal vez más que cualquier Pony o cebra que haya conocido. Eso te permite improvisar donde otros podrían haber estado paralizados. Pero también te guía a acciones apuradas por decisiones malas y hace que te metas en problemas más seguido de lo que logras salir. Ella finalmente sacó un cuchillo de uno de los cajones. Ella lo puse en la mesa. Me percaté de ello también mientras ella volteaba para verme. Aunque esas son solo mis observaciones, y no te conozco desde hace mucho. Ella me miró. ¿Por qué lo preguntas? No estaba segura de qué sentir. Quería discutir con ella, pero un gran parte de mí sospechaba que ella tenía razón y la maldecía a ella por ser tan observadora. ¿Crees que soy malvada? Xenith paró, mirándome extrañamente. Luego rió. No, pequeña. Tú eres una de las más caritativas almas que jamás haya conocido, Pony o cualquier otra cosa. De nuevo, el pequeño Pony en mi cabeza susurró, amabilidad corrompida, con las voces de las diosas. ¿Piensas que estoy maldita entonces? A su extraña expresión, aclaré, he sido tocada por Omage. La cebra volvió a vagar por la cocina, jalando sartenes fuera del cajón más bajo para ponerla en la placa caliente alimentada por una batería de chispa. Estoy muy consciente de eso. Me sentí a mí misma nerviosa. ¿A qué te refieres con ello? Hay amantes quienes son silenciosos y hay quienes no lo son, Xenith aclaró. Tú eres de lo que no son silenciosos. Oh no, dulce Celestia. Eres lo que mi tribu llamaba gemidora. Me sentí sonrojarme calientemente.
Quería lanzarme al cráter de Valle Espléndido por la sensación de vergüenza. ¿Te refieres, todas esas, cada chile? Sí, Xenith confirmó. Cada una. Me tomó varios minutos y un viejo saco que la cebra me dio antes de que parara de hiperventilarme. ¿Ya puedes respirar? Xenith preguntó gentilmente. Asentí con la cabeza. Creo que sí. La Pony médico tiene razón, Xenith dijo con una suave sonrisa. Eres linda cuando te pones de ese color. Sentí desmayarme, mi respiración amenazaba con apurarse más rápido. Me tomó un momento y componerme a mí misma lo mejor que podía. Así que, ¿estoy maldita? ¿Porque amo a Omage? Ella paró. Luego volteó lejos. Espera por su respuesta. La respuesta que recibí no era la que había esperado. Las cebras tal vez se equivocaron acerca de Nigmaremon, ella admitió. Ustedes ponis tal vez tenían razón. Las portadoras de los elementos de la armonía tal vez rompieron cualquiera lo que las estrellas tenían sobre Nigmaremon. Luna tal vez haya sido diferente. Ella volteó hacia mí, pero eso no significa que el toque de las estrellas no podría seguir sobre ella. Que no la influyó de maneras más sutiles. Ella me miró. Estoy abierta a tus creencias, pero pregunto si tú estarás abierta a las mías. Tal vez haya verdad en ambas. Fruncí el ceño. No quería que hubiera algo de verdad en sus creencias. Más había visto las cosas que lo sugerían de otra manera. Las cosas que sugerían que tal vez había algo oscuro y terrible allá arriba en el vasto vacío que se estiraba detrás de la luna. Pero Omage no es malvada, ella no está torcida, ella no es Nigmaremon, insistí. De hecho, ella salvó nuestras vidas. Ella salvó la tuya. Xenith sintió con la cabeza con una triste sonrisa. ¿Y no podrías decir que eso fue un muy asombroso disparo? Absolutamente. ¿Fue un qué? El arma de las estrellas quiere matar, Xenith respondió. Fue creada para matar. Bien, eso es escalofriante. Aceptaré que Omage es una buena, amable Pony. Y que ella no está maldita. Solo porque me lo preguntaste, Xenith, conceded. Incluso aunque no confío en tu juicio, creo que tú hablas con verdad en esto. Y yo sospecho que estás mejor experimentada con los asuntos del corazón de lo que lo estoy yo. Sonreí, sintiendo un toque de alivio. Gracias, Xenith. La cebra sacudió su cabeza. Pero te pido que en compensación mantengas una mente abierta a las cosas que creo, y un ojo observador por las señales de advertencia. Las estrellas disfrutan completamente al darles métodos para destruirnos a nosotros y a cada uno. ¿En verdad piensas que tu relación no ha cambiado ahora que ella ha tomado una vida por ti? Sentí un escalofrío. No lo había considerado antes. O, si lo había visto las consecuencias de ser completamente beneficioso. Ella me había salvado mi vida. ¿Cómo eso no podría acercarnos más? Pero no lo había, esa noche, llorando enfrente de ella por haber matado a un Steel Ranger. Independientemente de los temores supersticiosos de Xenith fueran justificados, ella me había dejado reexaminar qué había pasado en una manera menos centrada. Mire hacia los ojos de la cebra. Gracias. Flote arreglando un juego de ollas y sartenes. Xenith había rápidamente descubierto que ninguna superficie en el cuarto era lo suficientemente derecha para cocinar, seguramente desde de un accidente con la placa caliente. No muy lejos afuera, Calamity y Velvet Remedy habían iniciado a discutir. Podíamos escucharlos desde adentro de la cocina, mas no podría decirles algunas palabras. No lo que quería. Xenith hizo una mueca, preocupada porque su discusión pudiera atraer más Elons, pero ellos habían mantenido sus voces lo suficiente bajas. Aún así, agregó una incomodidad al aire. Me distraje a mí misma regresando a la parte temprana de mi conversación con Xenith. ¿Confías en mí para que te cuente la verdad? Sí, pequeña. Al menos que creas que es para mi beneficio mentir. Mierda. Odiaba pensar que ella tal vez tenía razón sobre eso. Podría haber preferido más como Omage. Pero si salía a decir la verdad o proteger a mis amigos, tenía que rastrear el registro de elecciones para después. Y mientras me arrepentía de la necesidad, era raro para mí reconsiderar la elección. ¿Esto significaba que estaba jugando a ser Lobes como Omage a ser Applejack? Bien, ¿podrías al menos confiar en mí con tu vida? Pregunté mientras Xenith tomaba un cuchillo e iniciaba a vaciar pedazos de moho en uno de las ollas. Ella terminó luego poniendo el cuchillo abajo. La atrapé de nuevo. No es cuestión de confiar. Salvaste mi vida. Eres responsable por ella. Más loca lógica cebra. Todo lo peor de ello era que era loco, inentendible lógica cebra. No he elegido liberarte de ello. Frustrada, pregunté, ¿por qué no?
Mira hacia dónde seguirme, te apuesto. Tú casi has muerto. Te he llevado de un infierno a otro. La cebra me miró, con un toque de tristeza en sus ojos. Luego volteó lejos. Ella llenó una olla con una horriblemente irradiada agua, luego inició a mezclar el moho en ella, sin responderme. Me senté y observé. Al menos, tal vez podría haber aprendido algo. Uno por uno, ella agregó más ingredientes, ninguno de los cuales parecía saludable. Esperaba que esto no fuera nada que intentáramos consumir. No hables, ella dijo, pensé que no hablara más. Quieta. Corre. Escóndete. Su voz era baja, pesada. Consigue comida y escóndela, o un pony te la quitará. No hables. Cuando ellos vengan, relájate. Deja que hagan lo que ellos quieran. No pelees. No grites. No hables. Ella miró hacia el techo inclinado. Cuando ellos te lastimen, gruñe. Quéjate. No hables. Siempre lo mismo. Hasta que se aburran. Luego escóndete. Cúrate. Prepárate para la siguiente vez. Ella me miró. Si ellos se mueven para matarte, mátalos. Luego esconde el cuerpo. Escóndelo bien. Encuentra otro lugar donde estar. No dejes que ellos sospechen de ti. Sé mansa. No hables. Escóndete. Un frío escalofrío pasó a través de mí mientras miraba a la cicatrizada yegua cebra. Solo fue después de que un verdaderamente horror excepcional que me atreví a unirme a las peleas. No deseaba que ellos vieran que podía pelear, mas no podía soportarlo más. Ella bajó su cabeza, mirándome con lágrimas en sus ojos. Antes de ti, los esclavistas. Antes de los esclavistas, mi esposo. Antes de él, mis padres. Nunca me había pertenecido a mí misma. No estoy cómoda con la idea. Conozco este rol. Puedo sobrevivir en él. Sacudí mi crin. Tal vez sea responsable por ti, así como dijiste. Pero no soy un esclavista. Tú no me perteneces. Y por eso, tú eres mejor que todos los otros, Zenith admitió. Pero aún así el hecho permanece, de que osé cómo vivir siendo responsable de mí misma. Creo que, le conté, lo harás bien. El corredor se inclinaba en un ángulo causa náuseas que me hacía caminar tanto en la pared como en el piso. Seguí de cerca a Calamity, manteniendo un ojo en mi ex por el Owens. Éramos los cazadores de nuevo a la petición de Zenith. Otro a las 6, le susurré mientras una luz aparecía en mi brújula. Cuarto de provisiones, creo. Lo veo, Calamity asintió con la cabeza, recordarme que el visor con estilo de ojo de insecto en su armadura tenía un EFS propio. Agachándose, el Pegaso se movió silenciosamente hacia adelante hasta que él estaba en posición directamente frente a la puerta, sus 4 rifles de energía mágica pulsaban furiosamente. Telequinéticamente empujé abriendo la puerta, sujetándola para que la gravedad no pudiera cerrarla de nuevo. Un rápido objeto salido del cuarto de provisiones, rebotó sin causas daños en la frente de la armadura de caparazón negro de Calamity. Él sonrió, levantándose sobre sus anchas y golpeando al Bloodsprite con el aguijón de su cola de escorpión blindada. La inflada criatura chilló mientras moría. Él dijo, aún sonriendo. ¿Desearía que estas cosas pudieran detectar el nivel de amenaza en vez de solo las amenazas? Casi desperdicio un montón de municiones en ese bicho. Sonreí diabólicamente. Seguido. Volteé de vuelta hacia nuestros otros amigos, motivándolos para avanzar. Velvet asintió con la cabeza y, Nulger, Zenith, quien estaba agachada y mirando hacia otro lado, cuidando nuestro flanco. Mi ex rastreó una luz amistosa mientras Pirelit volaba entrando y saliendo de los cuartos, buscando por enemigos que quemar o roedores que comer. El Fénix de Valefire regresó para lanzar el cuerpo calcinado de un animal pequeño a los cascos de Velvet Remedy. Oh. Gracias, Velvet cantó deliciosamente, acariciando el plumaje del ave con un casco gentil. Pirelit cantó felizmente y estiró sus alas aleteándolas de nuevo. Fue difícil de imaginar en mi mente. Vos sabes, tú solo la estás alentando a ella de seguirá haciendo eso. ¿Y por qué no lo haría? Velvet dijo dulcemente. Mi pequeña Pirelit es una maravillosa cazadora. Justo como debería ser. Calamity mostró una mirada gruñona hacia la dirección de Zenith, al menos, asumía que era una mirada gruñona. Con mi amigo escondido dentro de la armadura, en verdad no podía decirlo. Pero su postura me indicaba que era como una gruñona. Decidí que prefiera a mi amigo fuera de la armadura. Eso lo hacía lucir misterioso y algo malévolo, y ponía una barrera entre nosotros que no me importaba. Me había acostumbrado a ello con Loves, pero no ser capaz de ver la cara de Calamity se sentía mal. Ella es una ave de cacería, después de todo, Velvet nos recordó.
Xenit miró al cuerpo calcinado y sacudió su cabeza, luego se apuró hacia nosotros, moviéndose sorpresivamente fácil sobre el corredor descentrado. Calamity flexionó su ala lastimada, y pensé escucharlo a él murmurar, así como yo no lo era hace mucho. Así que Calamity, me metí, atrayendo su atención lejos. Tengo una pregunta que necesita la experiencia de un Pegaso. Dispárala, Little Pip, él dijo, pareciendo animarse. Si quisiera limpiar una gran área de nubes, como la área sobre Manhattan dije, como un ejemplo totalmente al azar, el área sobre la cámara del mega hechizo el cual requería luz solar para funcionar. ¿Cómo podría hacerlo sin tener a la enclave sobre mí? Calamity relinchó, ¿o no? ¿Pues qué estás planeando ahora, Little Pip? Solo teóricamente. Sip. Seguro que sí, él dijo, claramente no creyendo ninguna palabra de ello. Xenit avanzó sobre el cuerpo del Bloodsprite. Perfecto, ella entonó, abriendo su saco. Agachándose, ella arrancó las alas y las escupió en el saco. Ahora debo encontrar un cuarto para completar el brebaje. Xenit avanzó más, tomando la delantera de nuevo. Debería preguntar para qué. Calamity dijo, por lo que he visto en ello, preferiría que no. Regresando a mi pregunta, Calamity me informó, bien, solo hay una manera de limpiar un área así de grande así de rápido. Y esa es con un arcoíris sónico. Los engranajes en mi cabeza comenzaron a girar. Por supuesto, la respuesta de la enclave podría ser rápida como mortal, mas tal vez tengas que limpiar los cielos por cerca de una hora. Él sonrió tristemente. Lo cual, es triste decirlo, requiere de un Pegaso capaz de hacer uno. De los cuales las tierras desoladas de Equestria tiene exactamente 0. Los engranajes pararon de girar. Maldición. Lo siento, Little Pip. Créelo o no, ese es un truco que no he sido capaz de hacer. Solo unos muy pocos Pegaso pueden hacerlos, y la enclaves los mantiene realmente cerca. Cuando la estación de bombero había iniciado a desplomarse, el edificio terminó descansando contra el edificio de administración y minería de Maripongi. Una ventana de la estación de bombero colgaba abierta sobre 5 metros desde una ventana rota al lado contrario del edificio. Solo un salto, un pequeño y un salto, le dije a Calamity con una sonrisa. Recordando haber vestido la armadura de la enclave del paseo en la memoria de Rainbow Dash, tal vez pareciera atemorizantemente pesada, pero era asombrosamente ligera. No había razón para que Calamity no pudiera hacer esto fácilmente. Calamity se apoyó contra el piso resbaloso. Es fácil para ustedes decirlo quienes nunca han tenido que hacer algo así sin alas. Él me miró. Si caigo, estarás lista para atraparme, ¿verdad? Solo crúzalo flotando, Xenit sugirió desde la ventana contraria donde ella y Velvet Remedy estaban esperando. Sí, Calamity estuvo de acuerdo. Me gusta ese plan. Giré mis ojos, luego le susurré a él, pero ¿cuál crees que impresionara más a Velvet? Calamity se preparó, sacudiéndose sus temores, galopando y saltando. Él lo logró hacer con 5 metros de sobra. Tómalo, mi turno. Mire hacia el piso inclinado y cruzando el espacio hacia la ventana contraria. No estaba dentro de esa ventana, tal vez 2 pies más alto. Trague saliva. En defensa de Calamity, el piso inclinado estaba lanzándome a mí también. Galopé hacia adelante, aligerándome a mí misma en el último momento, después de toda tenía todo el momento que necesitaba. Logré hacerlo, estrellándome contra la cola blindada de Calamity. ¿Ves? El bromeo. Te lo dije. Nada que ver. Reí y sacudí mi cabeza. El cuarto era un espacio de oficinas abiertas llenas con escritorio y terminales, nunca de los cuales había sobrevivido bien. Revisé mi EFS y encontré luces rojas moviéndose alrededor nuestro, probablemente unos pisos debajo. Motivé a los otros para que fueran silenciosos, y de nuevo levité a Velvet Remedy mientras nos movíamos. Mientras pasábamos los últimos escritorios, me percaté de un libro naranja y amarillo que yacía en un bote de basura abierto. Lo saqué flotándolo, mirando el libro. El gran libro del boom. Anunciaba la portada, agregando abajo, la guía de la dinamita para trabajar con explosivos. Debajo estaba la fotografía del autor rojo 3 cascos, runner con un globo de papel diciendo mejor hacerlo bien a la primera, porque no explotara 2 veces. El libro estaba atestado con notas y papeles. La guardé para mirarlo después. Debajo había una grabación de audio. La descargué en mi Pibook y deslicé mi audífono a mi oreja. Segura de que Calamity no le importaría esto. Escuchar las grabaciones no podía removerme de mis alrededores. Oficial de minería Torchwood a todo el persona concerniente. La primera orden del negocio. Tendremos una inspección sorpresa en 2 días.
Todos los ponis necesitan estar bien descansados y en sus mejores condiciones. La Overmare de las operaciones de Maripony Sunmidays ha autorizado una jornada de mediodía para que así todos los ponis puedan descansar bastante y tener sus uniformes limpios y preparadores. Cualquier pony que use este tiempo para ir a Ponyville y embriagarse no será permitido volver a los complejos de Maripony o a cualquier edificio de operaciones dentro de Old Olney, y se le descontará una semana de paga. Basket, asegúrate de contar con un asapropio casco este mes o descubrirás que ya no trabajarás para Maripony Mining Co. Segunda orden de los negocios. Maripony Mining Co. ha incrementado la demanda por productividad. Esto significa que pueden esperar un incremento en las horas de trabajo en un 20% con el correspondiente 15% de incremento en sus cheques de pago. Oficiales cuyos equipos excedan las nuevas cuotas recibirán un bono. No puedo decir qué es este bono, pero puedo hacerles saber que el bono incluirá un helado. De cualquier manera, abriremos varios túneles previamente restringidos para operaciones mineras. Maripony Mining Co. les asegura que esos túneles llenan y exceden nuestros estándares de seguridad mínimos. La tercera orden del negocio. Se han incrementado los reportes de traspasos por los relocalizados perros diamanteros. No sé si es algo de cuestiones territoriales mentales o si ellos son solo estúpidos, pero si encuentras a un perro diamantero en la propiedad de Maripony, tienes que ordenarle al perro que se vaya. Si el perro diamantero lo rechaza, el uso de los disuasorios sónicos está permitidos. Pregúntenles a sus oficiales de equipo por la nueva línea en DDSPD, dispositivos disuasorios sónicos de perros diamanteros, silbatos, ahora con una conveniente correa sujetadora para el cuello. Orden nuevo 4 del negocio. Gracias a Brickbane, tenemos que regresar el contador de nuestro cartel de días sin accidentes a 0 de nuevo. Por suerte, Brickbane recuperará el uso de casi todos sus miembros. Recuerden, la correa del DDSPD siempre debe estar firme para que su silbato no pueda ser atrapado por la maquinaria de minería. Sigan haciendo un buen trabajo, todo mundo. Me quité el audífono. Habíamos alcanzado las escaleras y Miefs se encendió con más luces hostiles. Dos Eloons acechaban visiblemente en el fondo de las escaleras abajo. Ellos estaban usando una armadura improvisada y uno de ellos estaba cargando una mini ametralladora mágica. Había más al girar la esquina. Uno de ellos inició a olfatear. Motive a los otros para retroceder y mire a Xenith. En teoría, la poción que ella había cocinado estaba alterando nuestra esencia, haciéndonos oler como Moe y Blood Sprites. Aún así, bajar al nivel de la calle estaba fuera al menos que Xenith pensara que era hora de ir a la ofensiva. La cebra sacudió su cabeza. Ella se deslizó adelante y empezó a subir las escaleras hacia el techo. Si recordaba correctamente, esto nos podría poner al lado de la calle desde el hospital. No pensé que incluso Calamity pudiera limpiar la calle principal Old Olney solo con un salto, evadiendo y salto. ¿Qué estoy mirando? No era la primera vez que esas palabras salían de mi boca. Un tardío viento de tarde rugió a través de Old Olney, jalando nuestras crines y colas. 1 metro lejos de mi casco había un grumoso charco que alguna vez había sido un Eloun francotirador posicionado en el techo del edificio de administración y minería de Maripony. Calamity le había disparado a él en el momento que entramos en el techo, liquificando a la criatura antes que pudiera atacarnos o aullar. Una extraña antena estaba en el centro del hundido techo, zumbando suavemente, rodeada por gemas mágicas que liberaban una suave luz azul. Alrededor de la antena había varias mesas, una de las cuales aún seguía intacta y mantenía una terminal brillante mirando lejos de nosotros. Las otras habían sido arañadas hasta hacerlas añicos. Extrañas cajas plateadas estaban puestas cerca, todas menos unas habían sido similarmente arañadas. Las marcas de garras de Elounds cortaban en las barricadas que estaban alineadas en el techo. Había varios ponis muertos aquí arriba. Todos ellos Pegasos. Todos vistiendo la misma armadura de caparazón negro. ¿Un grupo de exploración de la enclave? Le pregunté a Calamity. Nuestro Pegaso caminó entre los cuerpos. Eran demasiados viejos, solo carne seca y pudriéndose colgando de los huesos. No, él dijo, mirando hacia arriba. Era un equipo científico. Calamity trotó alrededor del otro lado de la terminal. No tengo idea de qué es lo que ellos podrían estar haciendo en Old Olney. Lo aquí abajo, de hecho. Su voz era siniestra. Pero lo averiguaré. Recordé que Omage me había contado sobre la noche que ella encontró las armas de las estrellas. Jokeblue había sospechado que era parte de un experimento de la gran enclave Pegaso. Tal vez ella no estaba tan equivocada después de todo. Tal vez debería intentar meterme en ella.
Me burlé, esperando ver los secretos que la terminal mantenía. La cabeza blindada de Calamity volteó hacia arriba, y él levantó su visor blindado. Él sonrió. Por favor, él dijo, quitándose el medio y dándome la bienvenida a la terminal con un movimiento de su cola de escorpio. Pero no creo que seas capaz de hackear esta. Vamos, Calamity, reí naturalmente. Aún no he encontrado una terminal que no pueda hackear. Me halagué a mí misma, tomándolo como un desafío. Vos nunca te has topado con una terminal de la enclave, Calamity dijo sabiondamente. Le mostré mi lengua mientras me acercaba trotando. La tecnología es siempre la misma. Esta es, ¿recuerdas? La pequeña yegua con un pibuque su flanco. Déjamelo a mí. Paré mientras me percataba de la vista de la interfaz de la terminal. Estaba hecha de una extraña sustancia blanca que no podía identificar. La alcancé a tocar y mi casco se hundió justo ahí como si no hubiera nada. ¿Estaba hecha de nubes? ¿Qué mierda? Calamity rió. Mirando alrededor. Las cajas de provisiones tenían candados que estaban hechos del mismo material, ya sea blanco o un tono de rosa claro. Miré hacia él, demandando una explicación mientras en Pony en mi cabeza se quejaba de que esto no era como las cosas deberían ser. Bien, ¿y de qué esperabas que los Pegaso construyeran las cosas? Allá arriba hay toda una ciudad construida casi de puras nubes. Podía sentirlo a él aguantándose la risa detrás de ese maldito casco. ¿Qué, acaso creías que los ponis unicornios eran los únicos que tenían su propia magia? Pise fuerte, frustrada. La sola idea de que terminales y candados que no pudiera abrir porque estaban hechos de nubes era solo malvada e injusta. Las palabras de las diosas flotaron de vuelta a mí, con controles que solo pueden ser operados por un Pegaso. Joder. El Ministerio de lo Asombroso había construido los sistemas con jodidas nubes. Cualquier pony que no fuera un Pegaso que intentara operar los controles podría encontrarse a sí mismo tocando un espacio vacío. Un pensamiento se me ocurrió a mí. ¿Puede alguien más que un Pegaso operar el sistema con una interfaz de nube? No. Calamity dijo orgullosamente. Luego rápidamente corrigió. Sí. Los grifos pueden. Así es como Ojo Rojo estaba planeando pasar ese obstáculo. Y sabía cómo él estaba intentando pasar el segundo. Estábamos contrarreloj de nuevo. Suspiré, pisando sobre mis cascos en exasperación, y troté de vuelta hacia los otros, dejando a Calamity trabajar en hackear la terminal. En vez de eso, me moví sobre el borde del edificio. Floté mis binoculares y miré cruzando la calle hacia el hospital. Parecía dañado. Había enormes grietas por la pared y una esquina había colapsado. Una señal, un cruce amarillo con una mariposa rosada en el centro, había iniciado a soltarse desde la pared 2 pisos arriba, que los rayos habían arrancado de la pared y toda la señal colgaba precariamente sobre la calle de abajo. La mayoría de las ventanas estaban rotas y el viento de Old Night agitaba las manchadas cortinas de hospital. Incluso así, era uno de los mayormente intactos edificios en Old Night, y era nuestra mejor esperanza para provisiones médicas que ocupábamos para arreglar la ala de Calamity. Miré por el techo. Podía ver una máquina voladora de pony terrestre, con su trabajo de pintura color caramelo iluminada por la apuesta del sol. El nombre Griffin Chaser II estaba enmarcado en un lado. Parecía algo averiada, pero confiaba en la habilidad de Calamity. Miré hacia abajo hacia el principal camino de Old Night, la calle principal con un par de rieles de tren corriendo hacia el centro. El Owens moviéndose alrededor, moviéndose de un edificio a otro en grupos. Casándonos. Y estaba oscureciendo. Estaba mirando hacia los picos que adornaban una puerta de acero. Eran cosas horribles, de aspecto doloroso. Moví mi cuero hacia uno de ellos, y el metal brilló con una hermosa magia azul, reformándose a sí mismo instantáneamente en una feliz yegua. Envía una oración en agradecimiento a Celestia y Luna. Era una yegua unicornio. Se sentía bien y correcto. Incluso mejor, estaba bajo la luz del sol. Tal vez la más brillante, pura luz del sol. El aire era polvoso pero limpio, recordándome de nuevo que tan extraño era el aire en el mundo real. Giré mis ojos hacia la siguiente y agité un hechizo mágico sobre ello. Este se volvió un semental unicornio. Me impactó que tan parecido era al príncipe Blue Blood. Casi una perfección. La siguiente punta brilló y se transformó en una yegua unicornio, su cabeza estaba en posición como para cargar, su cuerno apuntaba peligrosamente cerca del trasero del príncipe. Comparte Rarity, me escuché a mí misma susurrar en la amorosa voz de Rarity.
El brillo azul de magia rodeó a las dos figuras de nuevo y ellas fueron transformadas en algo completamente diferente, unos felices y genéricos Pegasos. Me sentí un poco ara cuando me di cuenta de quién era. Seguido por un destello de culpa. Ese viejo hechizo, Una voz vino directamente detrás de mí. Volteé, la Pegaso azul con una impactante crin color arcoíris apareció a la vista. No es amable acechar a los ponis, Rainbow Dash. No estaba espiando, el Pegaso dijo defensivamente. Solo estaba volando. No es mi culpa que volar sea silencioso. Rainbow Dash estaba vistiendo el uniforme púrpura y negro en la que la había visto antes. Así que, ¿qué te hizo venir todo el camino hacia este lugar lleno de polvo? Rarity miró alrededor, y estaba contemplando la vista de Old Olney, intacta, bien mantenida y bulliciosa con ponis. Era capaz de ver las tiendas y casas de lo que ahora solo conocía como ruinas. Y de nuevo, tan gloriosa como esta vista del pasado, estaba claramente no viendo a Old Olney en sus días de gloria. La mayoría de las tiendas estaban cerradas. Había un sentimiento de desuso sobre el pueblo. Y el montón de ponis eran claramente militares o asociados con el Ministerio de Ciencias Arcanas. Aparentemente, Rarity dijo tristemente, están teniendo problemas con los perros diamanteros de nuevo. Fluttershy intentó razonar con ellos, pero no funcionó. Así que algún pony pensó que tal vez ellos prestarían más atención si fuera a hablar con ellos. Rainbow Dash se burló, me pregunto por qué. En cierto por qué. ¿Acaso Fluttershy intentó decirles que este ya no era su hogar? Rainbow Dash preguntó, flotando frente a mí. Oh, ¿sabes que eso es peligroso? Por supuesto que ella lo hizo, Rarity dijo. Fluttershy incluso trató de comprometerse. Oh hermana, Rainbow Dash puso un casco en su cara. Pero es cuando ellos descubrieron que los residuos, mi huésped buscó la mejor palabra. Residuos de las magias de Duilig, diremos, están iniciando a salirse de los barriles. Sumni perdió un pony intentando moverlos cuando varias de ellos se deshicieron como si no estuvieran hechos de nada más que de pintura. Nos miré mirando a Rainbow Dash subir y bajar. ¿Sabes? Aún no puedo creer que vistas eso. Hey, somos la Fuerza Aérea Elite de Luna. ¿Cómo se supone que nos llamemos? ¿Qué tal de cualquier otra manera que no sea los Shadow Bolts? Rarity sugirió remilgadamente. Como lo veo, ¿por qué no jugar con la fobia loca de las cebras sobre Nigmaremon? Los originales Shadow Bolts eran Nigmaremon, ¿verdad? Rainbow Dash sonrió conspiracionalmente. ¿Por qué no usarlo en nuestro beneficio? Cada cebra que nos ve venir y huye del campo de batalla es una cebra menos que tendremos que matar. O una menos quien nos puede matar. Aún así, no puedo acostumbrarme a verte de esa manera. De hecho, Rainbow Dash puso un casco detrás de su cabeza, sacudiendo su crin. Tengo una idea sobre eso. ¿Crees que tus viejas técnicas de costura son lo suficientes para trabajar con una armadura? La Pegaso sugirió. Rainbow Dash. Tú me ofendes. Oh. Un grito salió de algún lugar a la izquierda de mi huésped. Un momento después un polvoso pony en uniforme militar galopos para parar y saludó a Rainbow Dash. Rarity retrocedió. Con calma, Dash miró al pony del uniforme. Comandante del tanque. Torchwood, señorita. Un gran fan. He seguido su carrera desde los Wonderbolts. La cara de Rainbow Dash brilló en rojo. ¿En verdad? ¿Me viste en la gala en último año? Mi huésped sacudió su cabeza. He visto que estarás ocupada por un rato, Dash. Te veré luego, ella dijo agraciadamente, incluso aunque era la Pegaso quien la había excluido. ¿Crees que estarás libre para la cena? Rainbow Dash volteó. Oh, sí, no hay problema. Quiero decirte algunas ideas. Pude sentir a Rarity sonriendo. Además, Rainbow Dash agregó, volando cerca y susurrando, escuché un rumor de que estás trabajando en un nuevo hechizo con el Ministerio de Paz. Algo que mantendrá vivo a un pony alerta indefinidamente. Animación suspendida, sí, aunque es una descripción muy pobre. Rarity respondió, asintiendo con la cabeza. Y estoy trabajando en él para ellos, no con ellos. Parte de una línea privada de investigación que finalmente está rindiendo frutos. Más aún ocupa algo de refinamiento. Dash sonrió. Genial porque suena justo como algo por lo que he estado buscando. Rarity levantó una ceja. ¿Puedo preguntar? Oh, solo parte del proyecto de un solo Pegaso. Pude sentir a Rarity fruncir el ceño. ¿Te refieres a esa cosa que tú has estado poniendo esas cosas ofensivas a la vista sobre toda nuestra amada equestría? Ella resopló. Lucirán mejor una vez que estén terminadas. Lo prometo. Apple Bloom dije que serán elegantes.
¿Te gusta lo elegante, verdad? Claro que sí. Pero esperaré hasta entonces para verlas. La boca de Rainbow Dash se volvió una gran sonrisa. Solo espera hasta que veas la base principal. De hecho, tú puedes mirar su construcción si subes al techo del hospital. Solo mira hacia la torre de agua arriba algunos cientos de kilómetros. Rainbow Dash paró. Tal vez requieras binoculares. O un telescopio, Rarity retomó. Sí. Como sea, aún no tiene nombre. Ellos no podrían dejarme nombrarlo como quería, incluso aunque era mi maldito proyecto y mi ministerio. Así que... querías llamarlo el mega genial centro de lo asombroso de Rainbow Dash, ¿verdad? Rarity preguntó, obviamente. No. Rainbow Dash flotó indignadamente. Luego admitió, no exactamente. Rarity rió con una encantadora y feliz risa. Ve a atender a tu fan, Dash. Te veré luego. Rainbow Dash sonrió, girando y volando de vuelta al comandante de tanque Torchwood. En segundos, ellos estaban profundamente discutiendo sobre acrobacias aéreas de Rainbow Dash. Una Pegaso quien podría aparentemente hacer arcoíris sónicos incluso dormida. Rarity volteó y trotó lejos, tarareando una alegre melodía. ¿Qué hiciste? Zenith estaba demandando a Calamity mientras salía de la memoria. El Pegaso galopó nerviosamente. No sé. Eso solo inició a hacerlo. Mis orejas se levantaron, notando el tono alto que venía de la antena. Mire a Calamity quien estaba mirando a la terminal como si eso lo hubiera traicionado. Con un profundo sentimiento, pregunté, ¿activaste un bloqueo? Calamity sacudió su cabeza. Bien. Lo tengo bajo control. No eran así de difíciles. Él me miró hacia mí, sus ojos se agrandaron dentro del casco como forma de un insecto de pesadilla. ¿Y? ¿Qué es este lugar? ¿Era lo que pensabas? Calamity tragó saliva. Es un experimento de la enclave. Bajo órdenes de Arbinger, uno del alto consejo de la enclave. Ellos estaban jugando con lazos sónicos mágicos, esperando controlar a los Elounds. Estaban intentando convertir esas criaturas en esclavos, Zenith dijo en voz baja. Mire alrededor, bebiendo a la vista del techo con nuevos ojos. Estoy adivinando que no funcionó. ¿Qué es lo que te hace pensar en la probabilidad de que en verdad tuvieras suerte y que Calamity justo haya activado la señal de déjenos solos? Velvet bromeó con gravedad, trocando hacia el borde del techo y mirando hacia las calles de abajo. Ella inmediatamente retrocedió, con ojos agrandados y temerosos, su cara se puso pálida bajo su pelaje color carbón. Me atreví a mirar. Lívido ardientemente solar de Celestia. La calle estaba llena de Elounds. Cientos de ellos. Más saliendo por las puertas o escalando los edificios. Todos avanzando hacia nosotros. Y parecían molestos. Bueno amigos, por ahora es todo, espero que lo disfrutaran, y si pueden compártanlo con sus amigos. Soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.